Lavín al parecer tuvo una reunión de último minuto, pero de igual manera tenemos que hablar de este cambio de gabinete. Yo los quiero invitar, ahí está Francisco Vidal, con un plan de internet al parecer muy malo, Francisco, porque se ve bien borroso, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Harto picante el plan de internet. Ya, pero vamos a tratar de solucionarlo. Los quiero invitar a ver reacciones del mundo político de acuerdo a este cambio de gabinete que al parecer habría favorecido a la política tradicional. Hay dos UDI que entran al gabinete. Escuchemos algunas respuestas, algunas reacciones y luego lo comentamos acá en Contigo en Directo. Aquí está. Uno siempre debe apoyar y respetar las decisiones del presidente de la República en los cambios de gabinete. Pero sí lamento la salida de Mario Desbordes como diputado, como presidente de Renovación Nacional. Sin duda dejó una tremenda huella en su carrera de diputado desde el punto de vista legislativo, fiscalizador, representativo, y qué decir como presidente del partido, alguien que es capaz de conciliar posiciones, de poder dialogar, de hacer puentes con todos los partidos políticos, un hombre clave en el proceso constituyente y en todo lo que dice relación con los temas más relevantes de interés nacional de nuestro país. Creo que este cambio de gabinete no va a generar ningún cambio real en la forma de conducir el país, porque el presidente de la República, el que con su estilo personalista, individualista, muy alejado de la realidad y al sentido común, es el que en definitiva toma todas las decisiones. Creo que esto no pasa por un cambio de nombre. Es más, me parece que es preocupante la señal de que el ministro del Interior sea un fanático del rechazo, un representante de los coroneles, de los halcones de la derecha, y de alguna forma una señal a la derecha más dura, más intransigente, a diferencia del exministro Blumer, que era alguien más dialogante, al igual que el exministro Alvarado. Es un cambio muy parecido al que hizo Sebastián Piñera en su primer gobierno, casi más o menos al mismo tiempo, cuando ya no le queda mucho. Yo no sé si le servirá igual esta receta de poner un equipo de más peso político. Ciertamente parece ser un equipo más duro también. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que hace y qué puntos calza este gabinete. No vamos a cuestionarlo de antemano, pero creo que realmente es una receta antigua para un problema nuevo y muy grave. Este cambio de gabinete refleja una rearticulación de la derecha, intentando reforzar con una derecha más dura, una derecha inclinada hacia el rechazo a la nueva Constitución. Esta agenda neoliberal de la derecha va a intentar seguir avanzando en materia de pensiones, en materia de mercado financiero, en materia de reactivación económica con apoyo a las grandes empresas. La teoría del chorreo sigue siendo una convicción ideológica en esta derecha dura. Ha sido un gran cambio de gabinete. La verdad es que estamos muy contentos, especialmente como Renovación Nacional, porque muchos de nuestros militantes de nuestra casa política se han integrado en ministerios que son claves y que estoy segura le van a dar una fuerza al gobierno importante para este tiempo que nos queda todavía, ¿cierto?, para seguir gobernando Chile. Ya, vamos a conversarlo con nuestros invitados. Estamos junto a la diputada Camila Vallejo, al diputado Luis Pardo y también a Francisco Vidal, ex ministro de Estado. Bueno, a propósito de esto, el pajarito nuevo la lleva, así que le voy a dar la palabra a Francisco. Ya se ve un poquito mejor, así que ¿cómo analiza usted este cambio? Hay algunos que plantean que es fortalecer a la derecha tradicional, conservadora, como darle más poder a la UDI. Hay algunos que plantean lo contrario, que dicen que era para quitarle poder, por ejemplo, a la figura que estaba alcanzando Mario Desbordes. ¿Cómo lo vio usted? Lo veo como una orientación política de la derecha más dura, el triunfo de los halcones sobre las palomas. Y si busco un título, que no es idea mía, pero me hizo sentido, este es el gabinete del rechazo. Voy a poner un ejemplo. Sale un ministro del Interior, que es el ministerio más relevante, que estaba por el apruebo, y entra de ministro del Interior alguien que siempre ha estado por el rechazo. Si tú le agregas la llegada de Alamán a la Cancillería y la de Jaime Belolio a la vocería, que hasta la semana pasada estaba por el apruebo y se inclinó por el rechazo, este es un gabinete duro, que su orientación es la derecha dura, aquel 25% que es el piso de la derecha, para salvar alguna dignidad en el plebiscito del 25 de octubre. Sí. Y la segunda lectura mía, al menos, es que la derecha dura ganó también al sacar de la línea política y del debate político a Mario Desbordes. Porque cuando tú te vas a un ministerio sectorial
y particularmente a defensa, por la naturaleza del cargo, tú sales del debate político. Es contradictorio un ministro de Defensa como actor político. Sí, diputado Pardo, ¿usted está de acuerdo con... Lo voy a interrumpir, diputado Pardo, ¿usted está de acuerdo con el análisis que hace Francisco Vidal? No, yo creo que es un error mirar esto en clave de derecha dura, derecha blanda o de apruebo o rechazo. ¿Y en qué clave se mira? Más allá del plebiscito, que evidentemente está a la vuelta de la esquina, el país está viviendo una pandemia que es una crisis sin precedentes en los últimos 100 años, que viene acompañado de una crisis económica y social también gigantesca. Y yo lo miraría simplemente como el reforzamiento de un equipo en clave de mayor experiencia, de mayor capacidad de articulación política para enfrentar el gran desafío que tiene Chile por delante. Para algunos el gran desafío sigue siendo cambiar la Constitución y seguir haciendo política. Yo creo que el gran desafío hoy día es superar adecuadamente este momento tan difícil en la historia, y en ese sentido que el presidente haya elegido a políticos avesados, a políticos además que van a poder ser contrapunto dentro del propio gabinete. No es un gabinete técnico que le vaya a decir que sí a todo lo que diga el presidente, sino que es un gabinete con gran capacidad de interacción y de reforzamiento además de la gestión política en un momento tan difícil como este. Yo creo que eso es lo que ha buscado este cambio de gabinete, y en ese sentido nos interpreta plenamente. Efectivamente, Mario Desbordes va al Ministerio de Defensa, pero va a estar integrando un gabinete donde va a poder interactuar con los demás miembros del mismo, y va a ser su aporte, que ya el país lo conoce desde esa posición, y por lo tanto no creo que esto sea silenciarlo ni nada parecido como se está señalando. ¿Usted está de acuerdo con la diputada Flores que este es un gran cambio de gabinete para Renovación Nacional? Mira, yo encuentro que es un muy buen cambio de gabinete. Yo creo que lo malo habría sido un cambio cosmético, un cambio, una silla musical. Este es un cambio profundo, un cambio que articula mucho mejor al sector. Si efectivamente Jaime Belolio se inclinó por el rechazo hace pocos días, nadie puede decir que representa a la UDI dura o a la UDI tradicional. Yo creo que esa caricatura que se está haciendo no es la correcta, y creo que el tiempo, tal como lo decía José Miguel Insulza, el tiempo va a decir, y yo creo que va a decir que efectivamente fue un buen cambio de gabinete. Diputada Vallejo, le toca su turno, pero nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso quiero que analice este cambio y que me diga con cuál de las dos posturas está de acuerdo. Si esto tiene que ver con engrosar las filas también de la UDI o acercarse a una derecha más tradicional, o efectivamente es para enfrentar la pandemia de mejor manera. Ya había habido algunos ministerios que estaban muy cuestionados, particularmente el ministro del Interior, del que se había hablado que iba a salirse bastante tiempo. Sin embargo, también se ha hablado de una lucha política entre partidos de Chile Vamos. Al regreso su respuesta, seguimos contigo en directo acá en Chilevisión. Estamos de regreso con más Contigo en Directo. Nos acompaña el diputado Luis Pardo, también Francisco Vidal, ex ministro de Estado, y también la diputada Camila Vallejo, refiriéndonos al cambio de gabinete que se realizó hoy. 6 son los ministerios que se mueven, entre ellos, por supuesto, el más bullado fue Interior. Sale de ahí Gonzalo Blumel de Evópoli y entra Víctor Pérez de la UDI. Diputada Vallejo quedó con la palabra. Perdón. Yo creo que hay un disciplinamiento doctrinario en este cambio de gabinete. De hecho, me parece que justamente la designación de Mario Desbordes en defensa es una excepción que confirma la regla. Y me preocupa bastante porque en la mañana lo conversábamos y decíamos que esto no puede ser simplemente un cambio de cara, sino que un cambio de dirección y un cambio de estrategia. Y aquí yo creo que se vuelve a una lógica de alineación disciplinaria en términos doctrinarios de la derecha más tradicional. Alamán, bueno, y mismo Víctor Pérez, cercano al grupo de los coroneles. Tenemos una derecha muy dura, y yo creo que esto puede significar quizá una especie de resistencia hacia el lado más radical de la derecha en lo que queda de gobierno. Resistir a lo que viene con los más duros. Espero equivocarme, pero esa es la lectura al menos que yo hago, y veo difíciles las posibilidades de diálogo que tienda a recoger
con voluntad real las demandas ciudadanas. Y me preocupa eso porque efectivamente aquí hay como un gesto más hacia la derecha más conservadora y más radical que una apertura hacia otros sectores sociales y políticos. Ahora, pero usted también lo entiende y me imagino que como en las antípodas de esa vereda política lo entiende y también lo podría avalar, digamos, porque si hablamos de doctrina y disciplina, también el partido al que usted pertenece, el Partido Comunista, es disciplinado y es muy adoctrinado también. O sea, si uno está Nosotros en crisis, digamos, ¿a qué echar mano? Somos bastante ordenados. Obviamente no entramos en la lógica del castigo y la persecución interna cuando se producen votaciones distintas, como lo hemos visto en partidos de la derecha, pero nuestra labor tiende a ser en estos momentos siempre de ser representantes, y lo que hemos pedido al gobierno es que también actúen con sentido de representación social y popular. Es lo que hemos señalado también en el Congreso. Si la gran mayoría está pidiendo, exigiendo el retiro del 10% de la AFP, han pedido más ayuda del Estado, que se universalicen las políticas, no podemos tener un gobierno que siempre se cierre a eso y se resguarda en posiciones simplemente ideológicas o doctrinarias, sino que actúe como representante popular, porque finalmente para eso han sido elegidos. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, por lo tanto nuestra disciplina tiene que ver con eso, en una disciplina consciente que busca estar permanentemente representando el sentir de la ciudadanía y el sentir popular, y yo creo que con esto el gobierno se aísla en una posición más minoritaria y más radical, en vez de abrirse en un espacio de diálogo y entendimiento, no solamente con la oposición, porque nosotros representamos una parte, sino que con la sociedad civil, con sus organizaciones, que también son actores clave en la elaboración de políticas y sobre todo en este contexto de pandemia. ¿A usted le parece que el ministro Blumen, por ejemplo, lo estaba haciendo bien? ¿Lo hubiera dejado en ese cargo? No, o sea, es que tiene que ver con la definición política, más allá de, vuelvo a este punto, más allá de si el ministro Blumen es simpático, tiene carisma, es joven o no, tiene que ver con las definiciones políticas de la moneda. Cuando yo sacaba como ejemplo en la mañana el que se aplaudieran y se celebraran el no haber aumentado el ingreso familiar de emergencia y haberlo mantenido en 65.000 pesos, o sea, ahí da lo mismo si la cara es de Blumel o es de otro ministro, tiene que ver con una definición política. Y yo creo que, claro, ahora sí se eligieron personalidades y personas que buscan reafirmar, creo, y fortalecer esa estrategia que creo que es errada y que tiene que ver con hablar de diálogo, pero bueno, hechos más que palabras, porque al final los espacios de diálogo no terminan en una apertura a mayores posiciones, sino que a una imposición que se aleja de las demandas ciudadanas. Entonces esa es mi preocupación central. Insisto, espero equivocarme, porque todavía queda mucho por hacer y muchas necesidades que atender en estos momentos para enfrentar esta crisis sanitaria y las desigualdades que se están agudizando aún más en nuestro país. Francisco Vidal, el diputado Pardo decía que él duda de que Mario Desbordes salga del rol protagónico que tenía del debate político. ¿Usted cree que lo va a mantener o que con esto también de una u otra forma se neutraliza el poder que estaba alcanzando? Completamente neutralizado. Porque cuando tú estás en ministerios sectoriales en general y de defensa en particular, tú no eres un actor político. Pero usted estuvo ahí y si era un actor político. No, búscame una sola declaración política de mí cuando fui ministro de Defensa. Una. Pero si a usted dejarlo callado muy difícil, pues, Francisco, habla hasta por los codos. Pero ahí me estuve en voto de silencio. Entre otras cosas, porque si tú le estás pidiendo a las Fuerzas Armadas, con la historia que tenemos en Chile, que sean jerarquizadas, obedientes y no deliberantes, tú no puedes ser un actor político todo el día en la trinchera. Entonces, yo creo que Mario lo va a hacer bien, sin duda, pero que aquí perdió el sector de Renovación Nacional que estaba tras Mario Desbordes. Y escuchando la opinión del diputado Celi, me queda más claro que nunca. ¿Y uno puede decirle que no al presidente, Francisco, en este caso, sabiendo el rol que estaba alcanzando Mario Desbordes, podría haber dicho paso? Sí, bueno, yo conozco muchos casos en mi época de gente que hizo paso. Es difícil, tiene que ver con las convicciones, las lealtades,
Pero no, hay gente que en la historia de Chile muchas veces le ha dicho al presidente que no, en esta no voy. Diputado... Y eso habla bien de Mario Desbordes, porque yo creo que lo que yo estoy diciendo no me cabe la menor duda que él lo pensó. Diputado Pardo, ¿usted cree que se vio en este entredicho de decir, bueno, ¿qué hago con el presidente? Le digo que no y mantengo el rol que estoy teniendo como presidente de un partido importante para Chile Vamos, también como diputado, o no se le puede decir que no al presidente? ¿Cuál sería su caso? Solo para completar tu pregunta, Ignacio, Lucho, espera un minuto. Fíjate que... Sí. Oiga, Francisco, déjeme decirle... Pero espere, no, yo lo voy a interrumpir. Lo he entrevistado hace 18 años y me sigue diciendo Ignacio, no puedo creerlo. Ignacio Franceni es íntimo amigo mío, pero ya está bueno. Lo va a empezar a decir Juan. ¿O no? Ya, o Joaquín, si le acomoda. Se llama Humberto Pancho, no le cuentes a nadie que te lo dije. Ya, termina el punto Francisco Vidal. Termina el punto Joaquín Vidal. Oye, le decía que el propio Mario Desbordes contó públicamente que el presidente le había sugerido ser ministro en el cambio anterior. Sí. Segundo, yo tenía el privilegio de estar con Mario Desbordes todos los días en un programa de radio, en la radio El Conquistador. Y lo que él nos decía era que, uno, quería seguir siendo presidente de Renovación Nacional y estaba dispuesto a competirle a Pardo, entre otros. Diputado Segundo, Pardo. Que quería ser senador. Diputado Pardo, su respuesta frente a esto. Bueno, primero, conociendo a Mario Desbordes y habiendo conversado largamente con él hace 48 horas atrás, creo que fue, yo creo que si él aceptó ese cargo es porque detrás de este cambio de gabinete hay una estrategia, y una estrategia que aglutina al sector y que en ningún caso representa una renuncia o un retroceso respecto de las sensibilidades que venía representando Mario Desbordes. Y el hecho de que en un mismo gabinete estén Andrés Alamán, esté Mario Desbordes, que estén todos los otros actores de los distintos partidos de Chile Vamos, después de además las conversaciones que hubo en todas estas horas previas, no me cabe ninguna duda que responde a una estrategia para enfrentar lo que queda del mandato presidencial, reitero, en medio de la pandemia y la crisis económica más grande de los últimos 100 años, y creo que ese es el eje de este gabinete. Ahora, yo entiendo las posiciones, entiendo que a Camila no le guste obviamente este gabinete, me alegro además que el Partido Comunista hoy día encuentre mala la persecución y la sanción, pero yo creo que este gabinete va a ser un gabinete dialogante. Hay pesos pesados de la política que han dado cuenta de su capacidad de diálogo en distintos momentos de la historia de Chile, y por lo tanto etiquetarlos hoy día a priori, yo creo que, reitero, hay que darles el tiempo, que lo van a ejercer, no me cabe duda, con mucho éxito, y creo que va a ser un segundo tiempo exitoso en ese sentido. Diputada Vallejo, a propósito de este segundo tiempo, hay una realidad, digamos, que es que el ministro Alvarado, saliente, estuvo 50 días en su cargo. Y no solo eso, que el Ministerio de Desarrollo Social, que es importante para una pandemia, para una crisis que estamos viviendo, ha tenido 3 ministros en menos de 2 meses. Bueno, porque sin lugar a dudas es un gobierno en crisis de legitimidad, de credibilidad, de conducción, de liderazgo, de tener una política social sostenible. Pero no estaría cualquier gobierno en crisis con la realidad que estamos viviendo. De las necesidades para poder garantizar realmente el confinamiento. Por eso en el Ministerio de Desarrollo Social han habido tantos cambios. Y es porque hay un problema de estrategia. Si no se resuelve ese problema de estrategia, en unos meses más vamos a tener igual el gobierno con una baja aprobación ciudadana. Entonces, eso es una cuestión que a mí me parece increíble cómo no se quiere ver aquello. Si esto no tiene que ver con carismas y caras, no tiene que ver con uno u otro, si la gente no le importa si es ABC realmente. ¿Qué propone el gobierno? A mí me da la impresión que por la designación que se hace, el gesto y la señal política, es que no hay realmente un cambio de estrategia. Y eso me preocupa, no solo por el gobierno, sí. Mira, aquí lo que tenemos que pensar, e insisto, en la ciudadanía, y la gente espera un cambio real. Si hay una respuesta contundente, positiva, para el pueblo de Chile, en lo que queda de gobierno, obviamente el gobierno va a repuntar. Diputada. Pero mientras no lo haga, mientras solo sean cambios y además que vayan en la línea de un mayor endurecimiento,
creo que esto no va a tener realmente buenos resultados. Sí. Insisto, espero poder equivocarme, espero que el día de mañana, con este cambio de gabinete, realmente cambien las cosas, retiren los vetos, se allanen a las propuestas de la oposición, se allanen a las propuestas ciudadanas, realmente consideren la opinión de las organizaciones. Ojalá eso sucediera. Diputada, tengo que interrumpirla, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Los voy a invitar a cada uno de ustedes a que piense durante la pausa quiénes son los grandes ganadores y perdedores de este cambio de gabinete. Voy a volver con usted, diputada, para que no se enoje. Tenemos que irnos a pausa, volvemos de inmediato con Contigo en Directo. Día de cambio de gabinete, diputada Vallejo, usted quedó con la palabra para que no se nos enoje. Así que la gran pregunta es ¿quién gana y quién pierde con este cambio de gabinete? Yo creo que aquí no gana el país, lamentablemente, con este cambio de gabinete. No sé si ni siquiera si gana el gobierno, nosotros como oposición creo que no ganamos nada. Creo que el gobierno no le va a ir mejor con esto, pero sin lugar a dudas que no veo una buena señal para la ciudadanía, no veo posibilidades muchas de avance. Diputado Pardo. Bueno, yo creo que no hay que mirar esto en términos de ganadores o perdedores. Desde el punto de vista político están bien representados todos los sectores de Chile Vamos. Reitero que si están todos ellos presentes porque hay una estrategia común que ha sido conversada y que va a ser la tónica de los próximos meses. Y bueno, felizmente el gobierno, pese a lo mal evaluado que está, tiene mucha mejor evaluación todavía que el partido de Camila. Por lo tanto, yo creo que atribuirse la representación de la gente es un error. Yo creo que tenemos que trabajar hoy día por el futuro de Chile y tenemos que todos contribuir desde la oposición incluso para que a este gabinete le vaya bien. Francisco Vidal. Yo creo que escuchando a Luis Pardo, además, este es un gabinete pensado hacia la derecha, no hacia Chile. Es un gabinete que pretende ordenar a la derecha, sustentar al gobierno en los 19 meses que quedan. Pero en los temas relevantes, que decía la Camila, el tema, vamos a avanzar en el ingreso familiar de emergencia, a ampliarlo más, vamos a incorporar a los pensionados del pilar solidario. Esos son los temas que uno ve más difícil, porque al ser los más duros dentro de la derecha, uno ve una cierta hegemonía más neoliberal que ha sido demostrada por lo demás en las últimas semanas y meses. Así que bueno, es de esperar que la historia que arrastra cada uno de los nuevos nombrados gire y podamos seguir avanzando en lo esencial, que es ayudarle a la gente y apoyarla en la crisis que estamos viviendo. Gracias a cada uno de los tres por estar aquí.